Bienvenidos, Satoshi maníacos del cripto. ¿Cómo están? Hoy les traigo un análisis detallado sobre cómo se han comportado los mercados en el día de hoy, jueves 6 de marzo de 2025, y qué podemos esperar para mañana, viernes 7 de marzo. Además, discutiremos eventos clave que están moldeando el panorama cripto actual. Prepárate porque tenemos noticias especiales que hablar. Antes de empezar, recuerden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna actualización del mundo cripto. Bitcoin, BTC. Comenzamos con el rey del mercado, Bitcoin. BTC ha mostrado una ligera corrección, con una disminución del 2,14%, situándose en $88,206. Durante la jornada, alcanzó un máximo de $92,793 y un mínimo de $88.020. La resistencia clave se encuentra en $93. Si logra superarla, podríamos ver un impulso hacia los $95.000. Los indicadores técnicos sugieren una tendencia alcista, con posibles objetivos en el rango de $100.000 a $105.000 en las próximas semanas. Los fundamentos siguen siendo sólidos. Un creciente interés institucional y la adopción masiva en aumento, aunque la corrección de hoy puede preocupar a algunos. Es importante recordar que las correcciones son saludables en mercados alcistas. La tendencia general de Bitcoin sigue siendo positiva, y las perspectivas a mediano y largo plazo son prometedoras. Ethereum, ETH. Pasamos ahora a Ethereum, el gigante de los contratos inteligentes. ETH ha tenido una ligera baja del 1,02% hoy, cotizando en $2.194.18. Registró un máximo de $2.318,02 y un mínimo de $2.181,46 durante el día. La resistencia inmediata está en $2.300. Superarla podría llevar el precio hacia $2.400. Las actualizaciones de la red y el crecimiento en DeFi y NFT siguen impulsando su valor. Ethereum continúa consolidándose como líder en contratos inteligentes, con una adopción creciente en diversas industrias. Ethereum mantiene una posición sólida en el mercado. Las innovaciones constantes y su ecosistema en expansión lo posicionan favorablemente para el futuro. Solana, Solana ha sido una de las criptomonedas con mejor desempeño recientemente. Hoy, Sol ha experimentado una ligera disminución del 1,04%, situándose en $143,33. Alcanzó un máximo de $152,79 y un mínimo de $142,81. Necesita superar la resistencia de $150 para apuntar hacia $160. El crecimiento de su ecosistema DeFi y NFT sigue atrayendo inversores. Si mantiene su rendimiento y escalabilidad, podría consolidarse como un actor importante junto a Ethereum. Solana continúa demostrando su potencial, su capacidad para manejar transacciones rápidas y económico lo convierte en una opción atractiva para desarrolladores e inversores. XRP sigue en el ojo de la tormenta con su batalla legal contra la SEC, pero eso no ha detenido su actividad en el mercado. Hoy, XRP ha subido un 1,99%, cotizando en $2,56. Registró un máximo de $2,64 y un mínimo de $2,47. Debe romper la barrera de $2,60 para confirmar una tendencia alcista, aunque su adopción en pagos transfronterizos sigue siendo un fuerte respaldo para su crecimiento. XRP enfrenta desafíos, pero su utilidad en el sector financiero podría impulsar su valor si se resuelven favorablemente. Cumbre Cripto en la Casa Blanca. Cumbre organizada por el presidente Donald Trump. Este evento busca fomentar el diálogo entre el gobierno y el sector de las criptomonedas. La participación de figuras clave como Saylor, Armstrong y Nazarov indica un interés genuino en integrar las criptomonedas en la economía estadounidense. La discusión sobre incluir Bitcoin en la reserva estratégica podría legitimar aún más al activo y atraer a inversores institucionales.
Esta cumbre representa un paso significativo hacia la adopción institucional de las criptomonedas. La colaboración entre el gobierno y líderes del sector podría establecer regulaciones claras y fomentar la innovación en el espacio cripto. La cumbre de criptomonedas de la Casa Blanca, programada para el 7 de marzo de 2025, representa un hito significativo en la integración de las criptomonedas en las políticas gubernamentales de Estados Unidos. El presidente Donald Trump será el anfitrión del evento, con la moderación de David Sachs, conocido como el zar de IA y criptomonedas, de la Casa Blanca, y la dirección de Bo Hines, director ejecutivo del Grupo de Trabajo del Presidente sobre Activos Digitales. Asistentes confirmados. Entre los asistentes confirmados se encuentran figuras destacadas de la industria de las criptomonedas: Michael Saylor, fundador y presidente ejecutivo de MicroStrategy, reconocido por su firme apoyo y significativas inversiones en Bitcoin. Sergey Nazarov, cofundador de Chainlink, una red de oráculos descentralizados que conecta contratos inteligentes con datos del mundo real. Brian Armstrong, CEO de Coinbase, una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes y reconocidas a nivel mundial. Cryptomus. La participación de estos líderes subraya la importancia de la cumbre en el fomento del diálogo entre el gobierno y el sector de las criptomonedas. Implicaciones de la invitación a Michael Saylor, Sergey Nazarov y Brian Armstrong. La inclusión de Michael Saylor, Sergey Nazarov y Brian Armstrong en la cumbre tiene implicaciones significativas. Michael Saylor. Su presencia podría influir en la adopción de Bitcoin como activo estratégico por parte de empresas y gobiernos, dada su experiencia en la incorporación de Bitcoin en las reservas corporativas. Sergey Nazarov. Su participación destaca la relevancia de la tecnología de oráculos en la expansión de las aplicaciones de contratos inteligentes, lo que podría facilitar la integración de datos externos en sistemas blockchain gubernamentales. Brian Armstrong. Como líder de una de las principales plataformas de intercambio, su asistencia podría abordar aspectos relacionados con la regulación y la adopción masiva de las criptomonedas, así como la protección al consumidor y la seguridad en las transacciones. Declaraciones del secretario de Comercio sobre una reserva estratégica de Bitcoin. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, ha insinuado la posibilidad de que Estados Unidos establezca una reserva estratégica de Bitcoin. Esta propuesta podría posicionar al país como líder en la adopción institucional de criptomonedas, sirviendo como una cobertura contra la inflación y diversificando las reservas nacionales. Es.cointelegraph.com. Metaplanet y su compra de Bitcoin. La empresa japonesa Metaplanet ha incrementado recientemente sus tenencias de Bitcoin, adquiriendo 497 BTC por un total de $43,90 millones, elevando sus reservas a 2.888 BTC. Esta estrategia refleja una creciente tendencia de instituciones que consideran a Bitcoin como una reserva de valor y una protección contra la volatilidad económica. La cumbre de criptomonedas de la Casa Blanca podría marcar un punto de inflexión en la relación entre el gobierno de Estados Unidos y el ecosistema de las criptomonedas. La participación de líderes como Michael Saylor, Sergey Nazarov y Brian Armstrong sugiere un enfoque colaborativo hacia la regulación y adopción de activos digitales. Además, las iniciativas de empresas como Metaplanet indican una creciente confianza institucional en Bitcoin como activo estratégico. Metaplanet amplía sus reservas de Bitcoin con una nueva adquisición de $43,90 millones. Si les gustó este análisis, no olviden suscribirse a Satoshi Mania Crypto, activar la campanita y dejarnos un like. Nos vemos en el próximo vídeo, Satoshi Maníacos del Cripto.